Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Yo soy Isa y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio dentro de esta segunda temporada de este súper proyecto del que me encanta formar parte. Em, Nos dimos cuenta, voy a introducir un poquito antes de presentar a la persona que me acompaña, nos dimos cuenta el año pasado, ahora que he hablado de la segunda edición, en la primera edición de este proyecto, de este podcast, nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos como terapeutas, como psicólogas, era también conectar con lo que nos pasa como humanas y no solo como terapeutas. Y de ahí surge un poco como la idea en este año, a lo largo de este año, de poder ir un poquito hacia adentro de cómo llevamos nosotras la psicología desde un punto de vista como más emocional. Y para hablar de esto, ahora presento el tema, tengo el placer de estar con Jesús. Él es psicólogo dentro del equipo de Somos Estupendas Online desde hace ya un tiempecito. Y vamos a hablar del manejo de emociones en situaciones complejas. Pero antes de hablar de ello, quiero presentarle y quiero darle la bienvenida. Así que bueno, pues bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Isa por contar conmigo, por cuidarme tanto, ¿no? Preparando un poco el podcast que vamos a hablar hoy, del tema de que vamos a hablar hoy. Y nada, encantado de estar aquí. Pues yo también, encantada. Qué guay también hablar de este tema. Y, a mí me encanta porque, bueno, cuando lo preparábamos, cuando el otro día Jesús y yo nos juntamos para prepararlo, decíamos, bueno, no es un tema como súper específico, concreto, del tipo, pues teoría del apego o psicología afirmativa, ¿no? Como que hay temas más concretos sobre los que a veces buscamos y a veces realmente no, o realmente nunca, o yo, por ejemplo, nunca he buscado cómo manejar mis propias emociones siendo terapeuta y a la vez humana. Y son temas que solo escuchas o solo buscas si la vida te los pone por el medio, ¿no? Entonces también queríamos ponerte por el medio a ti, que persona que nos escuchas, psicóloga, compañera que nos escuchas, pues esto para que también puedas dedicar un rato a poder sentirte identificada, a poder sentir que no estás sola dentro de llevar casos difíciles o que para ti lo estén siendo. Entonces, voy a empezar a preguntarte un poco, Jesús, sobre esto, ¿no? Sobre cuáles son pues las situaciones que más te han podido afectar a nivel emocional como terapeuta humano. Claro. Bueno, lo primero, recogiendo un poco de lo que comentas, ¿no? Es Ujú, verdad que el tema igual es un poco amplio, ¿no? Porque vamos a hablar de algo como muy abierto, ¿no? Cómo gestionar emociones en casos difíciles, ¿no? Lo primero que podemos diferenciar es y darnos cuenta, ¿no? Nosotros vimos de que no para todo el mundo van a ser igual de difíciles determinados casos, ¿no? Y que no tiene por qué ser un paciente súper complejo con una patología muy grande, ¿no? Siempre nos pueden venir, ¿no? Como casos, ¿no? Complejos, donde nos va directamente la cabeza, ¿no? Como terapeutas a casos como trastornos de la personalidad graves, como puede ser trastorno límite, pacientes que igual están atravesando por temas de conducta suicida, ¿no? Y que haya esa preocupación importante con ello. Yo personalmente he vivido también, cuando trabajé en servicios sociales, casos difíciles, por ejemplo, con violencia, ¿no? Donde tú tienes ese huequito, ese ratito a tu paciente durante una hora y trabajas con él, pero sabes que luego se va de tu consulta y se va a un medio agresivo, un medio hostil, donde pues, lógicamente puede generar esa parte de preocupación, donde hay una emoción que te está generando como terapeuta, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que normalizar, ¿no? Porque si no parece como que cuando yo trabajo mis casos, ¿no? Y estoy en mi consulta y de repente para mí un caso puede llegar a ser difícil, ¿no? Como no hay una gran patología o no hay un gran peligro inminente para la vida del paciente, ese caso no es complicado, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que normalizar y darnos cuenta de que hay casos que por las características que sean, por cómo estamos nosotros, porque resuenan con nuestra historia, eh, pues en ocasiones son casos igual más sencillos, ¿no? O, no sé, yo recuerdo mucho un caso de un duelo, ¿no? De un paciente en el que desde que se diagnosticó la enfermedad de su padre hasta que falleció, el periodo fue de una semana y que ese proceso tan rápido, también como terapeuta que estás acompañando dentro de un proceso, pues nos afecta, ¿no?
Y yo creo que también respecto a esa parte de casos fáciles o casos difíciles, tenemos que darnos cuenta de que a veces también hay casos que aparentemente son más sencillos, ¿no? Pero que igual por ciertas defensas que se pueden activar en el paciente o en nosotros mismos también como terapeutas, ¿no? O esa resistencia a veces que podemos tener al tratamiento. Incluso podríamos hablar, ¿no? De los casos donde yo me pueda sentir más o menos cómodo, ¿no? Yo esto siempre lo hablo con colegas en el sentido de cuál es el perfil de paciente con el que te sientas más cómodo, ¿no? Porque habrá terapeutas que se sientan muy cómodos con perfiles de pacientes, por ejemplo, que ya vienen con un discurso súper marcado a terapia cada sesión, con mucha información con la que poder trabajar, y otros donde se sientan más cómodos con pacientes donde ellos puedan como dirigir mucho más la terapia, donde tengas como esa parte de tener que sacar información del paciente. Entonces, yo creo que ya de base tenemos que entender que los casos complicados emocionalmente para el terapeuta, no, lógicamente, casos difíciles que podemos entender van a ser para todos, pero que a veces casos igual un poco más sencillos, pero que a nosotros nos resuenan más o nos cuesta más, también tenemos que entender que puedan ser complicados a la hora de gestionarlos emocionalmente, ¿no? Ujú. Sí, sí, y me ha encantado, Jesús, que empieces de esta forma, porque quizás si ves este título, ¿no? Este título del podcast, es como que hayas conectado justo con eso, ¿no? Como con esos casos que objetivamente puedan ser más complejos, más complicados, ¿no? Como esos ejemplos que ponías. Pero el hecho de que haya llegado también esta vuelta de, bueno, también cuenta esa experiencia subjetiva, ¿no? Que yo tengo como terapeuta. Y que igualmente es importante que yo pueda dejarme estar mal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con según qué casos. Entonces me ha encantado porque siento como que también desde ahí validamos mucho pues todo lo que nos está pasando y a veces no nos damos el permiso, ¿no? De que un caso nos afecte en el caso de que veamos que es un caso, entre comillas, más sencillo, más simple o menos, al menos menos complejo o menos enrevesado, ¿no? A veces no nos damos ese permiso. Nos generamos también mucha autocrítica, ¿no? Porque a mí me sale mucho, o sea, podríamos resonar más cuando te escuchaba, ¿no? De que igual objetivamente vemos que es un caso sencillo, pero a mí me está afectando y nos autocriticamos como terapeutas o podemos empezar a evaluar nuestra competencia, ¿no? Y ese síndrome de la impostora, ese síndrome del impostor que puede surgir a raíz de no entiendo por qué emocionalmente me está afectando este caso, si objetivamente, si lo veíamos en una clase de psicopatología, veríamos que es un caso sencillo, pero claro, ahí tenemos que tener en cuenta también esa parte de resonancia personal, ¿no? Con nuestra historia, con nuestras vivencias, con los casos que hemos llevado, incluso podríamos decir con el ciclo de vida en el que estamos, ¿no? Yo, en el equipo en el que trabajo, muchas veces lo he visto, ¿no? En Somos Estupendas, en la terapia aquí presencial, ¿no? Donde compañeras, por ejemplo, que por el ciclo de vida acaban de ser madres, no se sienten cómodas atendiendo a niños, ¿no? Y igual son psicólogas infantiles con formación, con experiencia, pero por el ciclo de vida en el que en ese momento se encuentran, necesitan hacer un pequeño parón temporal o igual permanente en el tipo de casos en los que atiendes. Entonces, al igual que evolucionan los pacientes en los procesos de terapia, nosotros como terapeutas también tenemos como esa evolución, ¿no? Y entonces va a haber situaciones donde igual vamos a empezar como se nos van a activar un montón de defensas, un montón de emociones, ¿no? En ciertos casos, igual tenemos como que aprender a ordenar, ¿no? Para, sobre todo, no sobrecargarnos, no atacarnos, no empezar a dudar sobre nuestras capacidades o competencias como terapeutas, ¿no? Eh, Hay algo que es esencial en todo esto, ¿no? Y es que el instrumento más importante en la terapia somos nosotros mismos, ¿no? Esto ya lo decía un autor, Yalom, ¿no? Y muchos otros terapeutas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que nuestras emociones y estar presente en terapia con nuestros pacientes, lógicamente, nos va a suponer, pues bueno, un feedback, ¿no? Respecto a sus historias, ¿no? Ujú. Sí, y sobre todo también qué importante conocernos, ¿no? Tener súper identificadas nuestras propias heridas, nuestra historia, poder conocerla, también saber
qué partes del discurso del otro puedan disparar o conectar más con aquello que pueda removerme, ¿no? De hecho, tenemos un podcast del año pasado hablando de esa importancia de revisarnos como terapeutas, de identificar esas partecitas más vulnerables que también están presentes en la sesión. Ese lado humano, al fin y al cabo, ¿no? Y también por esto, lo que me nace es también la pregunta a la que yo he dado vueltas una y otra vez no desde que empecé a hacer terapia, sino incluso desde que empecé a plantearme estudiar la carrera. Y es esta pregunta de, ¿es realista o viable como esa consigna, ¿no? De separar lo que pasa en sesión respecto de lo que te llevas a casa, separar tanto esa parte laboral, personal, esa máxima de no llevarte las sesiones a casa? Yo es algo que he reflexionado tanto y para mí siempre ha sido no es realista, pero ¿tú cómo lo sientes, Jesús? Vale. Bueno, veo que también tenemos como puntos de vista en común, ¿no? Siempre en nuestra formación como psicólogos, ¿no? Siempre nos hacen ese hincapié, ¿no? En intentar dejar los casos en la consulta, poder tener ese apartado de vida personal, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta una parte muy importante, y es que nuestros casos, ¿no? En nuestra profesión personalmente es muy humana, ¿no? Es verdad que en otras profesiones igual es mucho más sencillo dejar las cosas en el trabajo, apago el ordenador, me voy a mi casa, dedico tiempo de ocio, de cuidado, etcétera, o de pura desconexión, pero en nuestro trabajo hay esa parte humana que nos conecta con nuestros pacientes. Es más, es que una de las cosas importantísimas en esa relación terapéutica, que es base independientemente del modelo de terapia con el que trabajes, ¿no? O sea, la alianza, esa relación, tiene que partir de esa conexión emocional, de trabajo, de objetivos en común, ¿no? Entonces, es también como muy importante darnos cuenta de que nos va a ser difícil no llevarnos trabajo a casa. Sí que es verdad que es importante que lo detectemos, ¿no? De manera que, como bien dices, con autoconocimiento, un poco autorreflexión de cómo estamos, poder revisarnos un poco constantemente de cómo nos sentimos, de cómo ha ido esa sesión. Eh, Hablaremos igual más adelante de qué estrategias podemos intentar utilizar para intentar reducir esa carga emocional en casos que igual son complejos para nosotros, pero ya tenemos que partir de esa premisa de tener en cuenta de que nos vamos a llevar trabajo a casa, de que va a ser difícil separar, pero que el principal punto y lo más difícil es identificarlo, ¿no? Lo que si yo lo identifico puedo empezar a poner en marcha diferentes estrategias que me ayuden a intentar cuidarme. Y siempre va a ser muy difícil separar esa parte humana que nos une a nuestros pacientes, ¿no? Ujú, total. Y a veces incluso a mí, dándole la vuelta, me ha pasado de no solo llevar mis sesiones a casa, por seguir con esta frase, que me ha pasado mil de una veces. Y de hecho, espero y deseo que me siga pasando, porque en el momento en el que pueda desconectar tan radicalmente a las 8 de la tarde, cuando acaba la sesión y a las 8:02, no me acuerdo de nada de lo que ha pasado esa tarde, no me ha removido nada de lo que me han contado, no hay nada que me haya hecho reflexionar. Ahí es cuando ojalá pueda preocuparme y pensar, ¿qué está pasando aquí, no? ¿En qué momento me he deshumanizado tanto? ¿Y en qué momento esa fatiga por compasión ha pasado como es la de contrario de desconectarme realmente de mi trabajo, ¿no? Entonces espero y deseo que me siga pasando, pero volviendo a lo que iba a decir, en ese darle la vuelta a esto, en ocasiones también a mí me ha pasado de estar en vacaciones y acordarme de mis pacientes. Y desde un punto de vista positivo, ¿no? De qué estarán haciendo, cómo habrán trabajado en esto que comentamos. Me acuerdo que hoy se iba de viaje a Roma, y me lo invento, ¿no? Me vienen como a veces estos tipos de pensamientos. Y yo creo que son Que... pensamientos muy normales, ¿no? O sea, decías algo muy importante, ¿no? En el momento en el que esto no me pase, mm, como terapeuta, voy a ser un poco ese terapeuta robot, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Desde la universidad, igual nos puede como calcar, ¿no? Terminan y a las 8:02 se paran, ¿no? Es un poco terapeuta robot.
la terapia, el arte de la psicoterapia es esa parte más humana, más auténtica de la relación, de ser nosotros mismos, ¿no? Y nos da mucho miedo expresar preocupación, expresar emocionalmente lo que nos resuena con los pacientes. Mm, Estaba escuchando y tenía esa misma percepción, ¿no? Acabamos de pasar Navidades y te encuentras con pacientes, ¿no? Con los que sabes que las Navidades, por los motivos que sean, iban a ser un poco más complicadas que igual otros años. Y a mí me sale y además lo agradecen porque lo que generas es esa conexión, esa relación siempre enfocada en el paciente, ¿no? De decir, me he acordado mucho de ti en Navidades porque no sabía cómo lo estarías viviendo, ¿no? Por las dificultades que tal. Y el paciente lo recoge como con interés, ¿no? Le intereso a mi terapeuta. Lógicamente no rompiendo nunca esa barrera profesional, pero sí pudiendo mostrarnos auténticos y mostrarnos como somos. Que es, pues, en esta relación yo también me preocupo por ti, ¿no? Hay que tener en cuenta de que nosotros como psicólogos, ¿no? Como psicoterapeutas tenemos cientos de pacientes, pero nuestros pacientes tienen solo un terapeuta, ¿no? Entonces, esto también tenemos que darnos cuenta de que para ellos nuestra relación personal con nosotros es muy importante, ¿no? Y ese desgaste por compasión que decías, ese desgaste de empatía, que ya además lo definías y hace un montón de años, está mucho marcado en eso, ¿no? Cuando uno empieza a tener síntomas de desgana, irritabilidad, incluso de imitación de respuesta, ¿no? Veo que el paciente me empieza a contar algo que igual está resonando con historias, igual me está generando ciertas emociones, y entonces empiezo como a cortar la conversación por ese punto que está abriendo el paciente, porque no me siento cómodo. Tengo que revisarme porque claramente no estoy permitiendo que surja esa espontaneidad, que ese aquí y ahora presente que surge dentro de esa hora de terapia, en ese espacio seguro que tienen esas cuatro paredes, ¿no? Ujú, sí. Y a veces, claro, algo difícil, ¿no? A mí me resulta como muy difícil en ocasiones llegar como a ese equilibrio entre, ok, quiero ser auténtica, quiero ser humana, me estoy dando cuenta de que esto me está afectando a nivel emocional, lo que está pasando aquí y ahora en la sesión y sé que quiero darme ese espacio y quiero darme el permiso, pero a la vez tengo que estar ahí, ¿no? Acompañando a ese paciente en lo que me está contando. Entonces ahí, ¿cómo procedemos, no? ¿Cómo lo hacemos cuando te das cuenta de que te está afectando emocionalmente lo que está pasando en esa sesión in situ? Lo primero hay que reconocerlo, ¿no? Porque muchas veces nos puede pasar como en plan de, "No, a mí no me afecta, ¿no?". Intento evitar poner como mucha distancia entre mi rol terapeuta y mi rol humano. Entonces, primero tengo que reconocer, ¿no? Que esa historia personal del paciente, esto que le ha pasado, esto que me está comentando, me está resonando, ya sea con mi propia historia, con cosas que emocionalmente me están pasando a mí, personalmente, lo que sea. Y hay que también poder aprender a reflejarlo, ¿no? Eh, que tenemos, ¿no? Habrá como muchas cosas que tenemos que mirar, cómo hacer, si igual habrá que buscar el momento adecuado, ¿no? Porque igual un feedback emocional como terapeutas directo en la misma sesión, igual puede ser demasiado poco reflexionado, ¿no? Pero tendremos que buscar, ¿no? El momento, si encaja en ese momento, si es mejor esperar y igual comentarlo en la siguiente sesión, de manera que nos permitamos, ¿no? Poder ver qué es lo que nos ha generado, cómo ha sido la emoción, qué nos quiere decir. Pero para poder ser auténticos, para poder ser humanos, para poder que nuestros pacientes vean que somos de carne y hueso, ¿no? Es importante poder reflejarlo, ¿no? Siempre teniendo el enfoque en el paciente, es decir, no podemos terminar teniendo esa inversión de roles, ¿no? Y que parezca que el paciente nos está consolando a nosotros. Pero teniendo el enfoque en el paciente, eh, poder expresar que nos preocupa la situación que nos está comentando, que nos entristece la situación que nos ha dicho, em, que nos puede generar impotencia al ver que las dificultades del cambio, ¿no? Reflejar ese tipo de cosas a los pacientes hace que los pacientes vean que realmente les estamos escuchando, que realmente estamos conectando con sus historias, con sus vivencias,
que realmente queremos ayudar, ¿no? Y que sus historias, y claramente desbordarnos emocionalmente, pero sí que nos afectan como terapeutas, ¿no? Yo siempre Ujú. recordaré la pregunta de una paciente cuando me preguntó al terminar, en plan de, y esta misma pregunta que has empezado tú, ¿no? Y tú no te llevas los casos a casa, no llevas... tal. Y desde esa naturalidad de la sesión pude responderle, pues en ocasiones sí, ¿no? Y trato muchas veces de ver por qué por qué llevo, intento también reflejaros, como he hecho alguna vez contigo, pues mis preocupaciones por vuestras situaciones, e intentar también que eso sea un motor de cambio, ¿no? Ayuda al paciente ver esa autenticidad en la relación. Ujú. Sí, como ese trasladar el mensaje de, bueno, me importa lo que me estás contando, me llega lo que me estás contando. También creo que nos hace pues un ser confiable, ¿no? Un ser confiable, un ser emocional, ¿no? Como un ser sintiente, en definitiva, que está presente y que está conectado o conectada a ese paciente, ¿no? También a mí, justo me conectaba este paciente con un paciente que tuve yo hace unas semanas que me contó una historia súper dura y al acabar la sesión, que era una primera sesión, me preguntaba, y después de esto, de todo lo que te he contado, también ¿no? Desde la curiosidad, ¿no? Después de todo lo que te he contado, ¿tú cómo te vas? Como que me hizo esa pregunta, ¿no? De cómo te vas con todo esto. ¿Es algo que te ha afectado, que te ha removido? Em, y la respuesta que yo le di fue otra pregunta y fue ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Qué forma humana hay de que no me afecte esto que me acabas de explicar? Y no contesté nada más, ¿no? Y se quedó como, ah, claro, es que para esta persona también es importante lo que yo estoy contando, aunque en ese momento pues no nos conociéramos porque era una primera visita, pero trasladar esa idea, ¿no? De, bueno, pues hay como alguna frase, ¿no? De algún autor así importante, que no recuerdo ni el autor ni la frase en concreto, pero que dice, pues solo soy como un alma más tratando de tocar a otra alma. Ujú. Sí, y luego además ten en cuenta de que en esa relación, ¿no? Que estableces con el paciente, él cuando ve que tú también puedes expresar emocionalmente cosas, ve que eres humano, ve que también tienes dificultades. Hace poco, ¿no? Le decía también yo a un paciente, ¿no? Sobre el tema de la regulación emocional. Libros fantásticos como Lo bueno de tener un mal día, etcétera, donde claramente podríamos entender, ¿no? Una gestión emocional perfecta y se lo reflejaba también desde esa sinceridad y entonces lo toman como algo como positivo, ¿no? Donde sí que está habiendo conexión, ¿no? Y yo les decía, yo no pretendo para vosotros lo que tampoco pretendería para mí, ¿no? Es decir, no, si todos consiguiéramos regularnos emocionalmente tal y como los manuales nos comunicaran o nos dijeran, pues no tendríamos estos espacios y tampoco sería real, ¿no? Porque no va a ser igual de fácil regular emociones en situaciones más pequeñitas o en situaciones más cotidianas que, por ejemplo, en situaciones de trauma o hayamos vivido unas situaciones muy estresantes, ¿no? Y eso también hace que ellos vean que no pretendemos conseguir en ellos cambios que no sepamos que pudiesen dar o que pudiésemos dar incluso nosotros mismos, ¿no? De manera Ujú. que realmente es un acompañamiento dentro de la relación, no es una posición de superioridad frente al paciente, ¿no? Que yo creo que eso también es importante. Y también se me relaciona esto un poco con lo que igual a veces nos pasa, ¿no? De cometer errores en terapia, ¿no? A veces un comentario mal hecho, algo que el paciente ha podido como notado por su gestión, su cambio de expresión facial o lo que sea. Y eso también es importante poder dejarlo y dejándose también a nivel emocional cómo nos sentimos, ¿no? Como de, uy, este comentario no lo debería haber hecho, ¿no? O esto ha pasado así, o ha cambiado su expresión, o me ha contestado esto, se ha enfadado, le ha molestado esto. Esto es importante también poder permitirnos entenderlo para poder también reparar esa relación. Empezar esa sesión, esa próxima sesión, con el otro día me fui preocupado, el otro día me fui con una sensación de que
esto que te dije, pues igual te afectó, te molestó, y que dentro de ese baile y ese arte de la psicoterapia, esa flexibilidad también, de poder hacer un poco una terapia un poco a medida, los propios pacientes te lo reflejan. Te dicen, "No, pues, de verdad que no, que pues igual fue una impresión tuya, pero agradezco el que tú me lo comentes, ¿no?". Al igual que muchas veces nosotros agradecemos a nuestros pacientes la confianza de que nos cuenten algo, ¿no? Yo cuando, seguramente te ha pasado, ¿no? A un paciente que te dice, esto se lo he contado a 2 personas, es la tercera persona o es la primera persona que sabe esto, ¿no? Y yo en esos momentos siempre me sale agradecer. Es decir, en plan de, pues agradezco la confianza que tienes en mí, en este proceso, en poder comentarme todo esto para intentar ayudarte, y ellos todo eso también lo entienden como una relación auténtica, ¿no? No desde una relación profesional de vengo aquí a ver si me das unos tips, unos consejos y se me quita todo esto, todo este malestar que tengo, ¿no? Sí, 100% coincido con todo lo que decías, que importante también esto y también como ese rol, ¿no? En el que yo me sitúo como terapeuta, también de aprendiz, de, bueno, pues estoy aprendiendo también contigo y de ti, porque los pacientes también nos enseñan mucho. Em, Hablabas antes, Jesús, de estrategias, ¿no? De esas estrategias que podemos hacer para manejar de la forma más cuidadosa o saludable con nosotras aquellas situaciones eso, que pueden generarnos más malestar en terapia. Entonces, ¿cómo crees que podemos cuidarnos en estas situaciones más complicadas, del tipo que sean? Difíciles. A ver, esto hay que partir de una base, ¿no? Y es lo primero, hay que poder identificarlo. Y para poder identificarlo también nos tenemos que permitir sentir, ¿no? Porque es lo que decíamos antes. Si nos ponemos en un rol muy robótico, muy estático respecto a la terapia, va a ser mucho más difícil que yo pueda conectar si una sesión ha sido difícil, si este caso me está resonando, si la historia que me está contando este paciente está siendo compleja. Incluso también, y ahí vamos a identificar unas estrategias, ¿no? En función de si está resonando mucho con historias personales, con esas heridas que decías antes, ¿no? Una de las cosas que va a ser también importante es terapia personal, ¿no? Eh, Repito lo mismo que comentaba antes, ¿no? El instrumento más importante en terapia soy yo, ¿no? Soy yo como terapeuta. No, no hay técnicas, no hay libros, no hay espacios que lleguen a curar, sino relaciones, ¿no? Y para eso el instrumento que más tenemos que cuidar es a nosotros mismos. Entonces, si veo que hay alguna consulta, una sesión, algún caso que está resonando mucho conmigo, con mi historia personal, casi, ¿no? Está habiendo eso que hablaba Germán de la traumatización vicaria, ¿no? De que parece como que estoy reviviendo yo a través de las experiencias de otros, ¿no? Lo que sea. Es importante que yo me ponga en manos de mi propio, empezar mi propio proceso de terapia, donde me pueda cuidar, donde pueda comentar todas estas situaciones y donde yo pueda resolver ese tipo de cosas, ¿no? Porque además tú que eres, ¿no? Experta en apego, tienes mucha información en apego, lo hablábamos, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? La importancia de también reconocer esto. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a un paciente, igual mi estilo de apego es de tipo ansioso y parece como que empieza a abordar al paciente a ver si consigo los cambios, no sé qué, y no nos adaptamos al proceso de cambio que necesita cada paciente, a esa flexibilidad y enseñarte de ir haciendo el traje a medida y no que salga nuestra parte más, o todo lo contrario, ¿no? Igual hablamos educativos que parece como que a ver si los pacientes se resuelven sobre ellos, como distante. Entonces, conocer también esa parte de cómo nos relacionamos nosotros en terapia, en cómo lo vamos a conseguir, fundamentalmente en terapia personal, ¿no? Más cosas. A mí me parece fundamental la supervisión. Muchas veces tenemos como, yo creo que nos ha surgido a todos, ¿no? Sensación de, me llega un caso de trastorno de conducta alimentaria, me formo. Me llega un caso de trastorno de la personalidad, me formo. Me llega un caso de... Entonces empezamos a añadir un montón de formaciones y perdemos de vista lo igual a veces lo importante, ¿no? Que es, y además esto sí que hay un montón de investigación, entre ellas el autor que comentábamos antes, ¿no? Ya, ¿no? Donde los factores comunes a todos los abordajes de psicoterapia es la relación terapéutica. Entonces, lo importante sobre todo va a ser poder supervisar con personas que igual tengan más experiencia, que tengan igual más años de intervención clínica, casos que para nosotros sean un poco más complejos, donde podamos entender
pues, qué ha pasado con la relación, si se ha fracturado, ¿no? Lo que decíamos antes, reinstaurarla, pidiendo perdón, el error cometido, reflejando la emoción, tocando a nuestros pacientes, ¿no? Nos da mucho miedo muchas veces a ese tipo de situaciones. Entonces, lógicamente, con las barreras y que tiene que haber, pero es importante también ser conscientes, ¿no? Yo muchas veces recuerdo, ¿no? En situaciones igual de sesiones muy difíciles donde he sido yo el que propone, ¿te puedo dar un abrazo? ¿No? Y ese tipo de cosas, pidiendo permiso, etcétera, los pacientes lo toman con un cariño y una humanidad de lo que acaban de contar y de lo que se acaba de generar en esa sesión, que es muy importante. Entonces, más que formarnos mucho, que también, ¿no? Es importante formarnos, leer. Yo creo que también es importante el que nosotros podamos supervisar con gente. Tener una red de apoyo, tanto personal, amistades, familia, que podamos desconectar, como también una red de apoyo profesional, sin que sea en sí una supervisión, ¿no? Donde vamos a exponer un caso y vamos a intentar encontrar o que nos ayudan a vislumbrar como nuevas herramientas terapéuticas o formas de generar una nueva conexión con el paciente. A veces simplemente también el tener una red profesional donde podamos compartir situaciones, una intervisión, ¿no? Entre profesionales que están trabajando, ayuda, ¿no? Y poder expresarlo también en ese sentido. Y luego, lógicamente, todas esas tareas de autorregulación emocional, ¿no? Permitirnos a nosotros escucharnos, ver cómo se estamos sintiendo, qué nos están diciendo, para poder expresárselo así al paciente o expresarnos a nosotros mismos, tener formas de cuidado a través de tiempo, actividades que nos gustan, hacer atención plena, ¿no? Em, y creo que es algo que seguramente le pasa a muchas psicólogas y psicólogos que están ejerciendo, ¿no? Que también hay que ser responsables con nosotros mismos. De nuevo, el instrumento más importante somos nosotros. Entonces, saber también gestionar la agenda, ¿no? Agendas respetuosas con nuestro tiempo personal, con el tiempo de los pacientes. Normas claras, definidas, acordadas con los pacientes sobre cuándo contactar, sobre cómo contactar. eh, Poder también definir un poco pues, ese espacio que nosotros también tenemos que tener respecto al número de sesiones que vemos al día. eh, Entender también que no todos los casos nos mueven igualmente, entonces también adecuar esas sesiones, ¿no? ¿Vale? Si tengo un caso que es especialmente duro o intenso para mí emocionalmente, pues sería intentar terminar antes o poner unas sesiones que para mí sean más sencillas, igual por el momento de terapia, porque ya están igual finalizando sus procesos y resulta igual más sencillo abordar emocionalmente esos casos, o lo que sea, ¿no? Pero imagínate, ¿no? En una tarde, verte varios pacientes que son una sobrecarga para ti, sabes ese día que necesitas, ¿no? Que te vengan a buscar en carretilla, ¿no? Y te lleven para casa, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte que es muy respetuosa con nosotros es una forma también muy, muy importante de autocuidado. Sí, sí, además también iba a añadir esta parte, ¿no, Jesús? Que me parece súper importante de prevenir, ¿no? Esta prevención de ese cansancio extremo al que llegamos en multitud de ocasiones, ¿no? Y rescato justo lo que decíamos al principio del podcast, de que a veces no es tanto que el caso sea en sí, no es tanto que el caso sea complejo o menos complejo, o por frivolizar, sencillísimo o durísimo, ¿no? Porque todos los casos son importantes por igual y en todos hay muchas raíces y muchos hilos de los que tirar que no siempre van a ser fáciles. Entonces, no es tan importante cuál sea el caso en sí, sino que lo que nos puede afectar por encima de todo es nuestro cansancio, o ese cansancio puede hacernos más permeables a que no podamos sostener lo que sea que esté pasando a nivel emocional en terapia. Pues mira, Entonces, justo rescato esa metáfora del árbol y podríamos entender que las raíces, lo que nos van a sustentar como terapeutas, nos van a hacer crecer y va a ser la forma también de poder aguantar esos temporales que puedan venir de casos complejos o emocionalmente complejos, de nuevo, por las circunstancias, por el ciclo vital en el que nosotros estemos como personal, ¿no? O lo que sea.
van a ser estas raíces, ¿no? La raíz de una buena terapia personal donde nos trabajemos en caso de que sea necesario y que no tengamos miedo, ¿no? A ponernos en manos de otros profesionales para que nos ayuden, de otra raíz, ¿no? Esa supervisión, otra raíz es en red profesional, otra raíz el autocuidado, otra raíz el ser conscientes y prevenir con una buena agenda, con una buena gestión del tiempo, con tener horarios definidos, ¿no? Y yo creo que ahí, si lo sustentamos desde esas raíces, es mucho más sencillo que crezcamos fuertes y sea más fácil que no nos llevemos tantos casos a casa, ¿no? Que va a ser, siempre va a ocurrir, pero que va a ser mucho más fácil el poder gestionarlo, ¿no? Ujú, qué guay también que hayas cogido esa metáfora y que podamos haberle dado la vuelta y usarla, no solo hacer el dibujito que hacemos en sesión en cualquier hoja que encontremos por la sala para los pacientes, sino también de cara a nosotras. Em, y para acabar, quiero dar un espacio a que Jesús nos enseñe como algún material, porque justo antes pues, me ha dicho, pues mira, he encontrado estos libros que son interesantes y he pensado, qué guay también que, bueno, que puedas, ¿no? Enseñárselos, como me Bueno, decías. Así muchas que gracias. cuéntanos. Sí, bueno, no, yo creo que es algo fundamentalmente me trae todos, ¿no? Que yo creo que pueden ser Vale, interesantes, que creo que también pueden ayudar. Uno, yo fundamentalmente lo utilizo mucho con los pacientes, y seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando lo conocen, ¿no? Que es el libro de Lo bueno de tener un mal día de Naval González, ¿vale? Donde hay es fantástico para entender nuestras emociones, cómo no regularlas, de dónde parten la historia de aprendizaje, cómo aprender a regularlas mejor, ¿no? Entonces creo que es como una base también nosotros, que además de terapeutas somos personas, de entender qué tipo de emociones tenemos, ¿no? Y de también respetar, entenderlas. De nuevo, si no identificamos, es imposible que podamos ni prevenir ni intervenir, ¿no? En lo que nos esté pasando. Y luego te he traído un clásico de la terapia, ¿no? Es de Yalom, ¿no? Es el don de la terapia, ¿no? Es una carta nueva a terapeutas y pacientes y es un libro muy bueno en donde nos enseñan esta parte de autenticidad, de ser humanos, de aprender a poder conectar con el paciente, a hablar, a pedir perdón, a entender también los límites, ¿no? La ética, los valores, ¿no? Pero sobre todo aprender también esa flexibilidad y ese arte de la psicoterapia. A mí, cada formación que he hecho donde ha habido esa formulación, me ha gustado mucho, ¿no? Porque muchas veces tenemos como ese miedo, ¿no? De nuevas tecnologías que pueda desaparecer esa conexión y yo siempre parto de esto, ¿no? De lo que funciona en psicoterapia, lo que se ha encontrado, y tal, es esa relación. Y eso no lo van a tener con una máquina, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de poder cuidar esto, de poder entender la psicoterapia, cada caso como un caso donde no protocolizar me va a ayudar, sino entenderlo muy bien, poder expresarle cómo me siento, recibir feedback de los pacientes. A mí me encanta preguntarles, ¿cómo crees que vas? ¿Qué cosas te están sirviendo o no? Cómo está incluso nuestra relación, ¿no? En cuanto a terapia, porque lógicamente en un proceso, ¿no? Y en procesos largos a veces tal, pues, lógicamente la relación va a sufrir también sus altibajos, ¿no? Entonces yo creo que este libro, por ejemplo, para personas que no lo hayan leído, les va a ayudar a entender muy bien todo esto que hemos hablado hoy. ujú. Pues yo me lo apunto porque lo cierto es que confieso que no lo conocía. Sí que el autor me suena, pero no conocía ese libro, así que yo también me lo voy a apuntar. Luego lo bicheo un poco a ver, Vale. porque es súper interesante. Además eso, porque siento que la gran carencia que tenemos en nuestra formación como terapeutas es dejar de lado esa parte humana, ¿no? Ese hacer y estar en terapia. Así que te agradezco también mucho, Jesús, que hayas traído como esos dos recursos también para que las personas que nos hayan escuchado pues quieran profundizar un poquito más en ese sentido. Me ha encantado hablar contigo de todo Igualmente. esto y dar un espacio a algo tan importante que ya ves que podríamos estar aquí hablando un montón sobre cómo sentimos la terapia. Exactamente. Pues muchísimas gracias a ti, que ha sido un placer también este ratito de conversación y también, bueno, ¿no? Desde parte también muy natural, ¿no? De más que una ponencia, una charla, algo tan serio, el poder expresar como cosas que nos pasan como terapeutas en consulta, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? El poder reconocerlo, ver que nos pasa a todos
lo mismo y poder también, lo que decíamos, ¿no? Generar esas redes profesionales, esas supervisiones, esa zona en la que podamos también sentirnos cómodos para expresar que nosotros también tenemos dificultades emocionales o que a veces hay casos que nos pueden tocar un poco esa parte más sensible que tenemos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho también hablar desde ahí, sobre todo por eso que decías, para conectar con otras compañeras de profesión, porque a mí personalmente también me ayuda mucho a hacerlo. Así que también desde aquí pues animo a todas esas compañeras, compañeros que nos hayan escuchado a que compartan con quien quieran o también con nosotras, ¿no? Con Eunip, conmigo, contigo, con quien sea, cuando escuchen este podcast, pues qué situaciones son para vosotras más complicadas, cómo soléis hacerlo, cómo soléis gestionarlo. Yo estaré encantada de leer pues todo aquello que queráis compartirnos. Gracias, Jesús. Ha sido un placer charlar contigo desde este lugar así como tan amable y tan humano. Encantadas de que estés aquí, en todos los sentidos, en el equipo y en general. Y gracias de nuevo a eso, a todas las personas que también nos siguen escuchando. Nos veremos, bueno, nos escucharemos y ahora también veremos, porque ahora sí que podéis vernos pues en Instagram, en YouTube y demás. Así que dentro de una semana, porque ahora recordad que durante esta temporada del podcast hay un capítulo semanal, no como la temporada pasada que había uno cada 15 días, así que la semana que viene tendréis un nuevo episodio. Espero que también estéis allí. Y lo dicho, gracias y un abrazo muy, muy grande.